¿Qué tal, viajeros? ¿Qué tal, viajeras? Vamos con nuestro viaje. Bueno, vamos a hablar hoy del fenómeno OVNI, que es el fenómeno por antonomasia que ha acompañado a la historia de la humanidad desde sus inicios al presente, y me atrevo a decir que continuará en el futuro, porque no sabemos qué son los OVNI, no sabemos quiénes son, no sabemos si están dirigidos por una inteligencia. Desde luego parece bastante obvio que no es casualidad, ni tampoco se trata de ningún objeto convencional. De ser tecnología, es una tecnología muy avanzada que se escapa de nuestra comprensión. Los ovnis han acompañado a la historia de la humanidad desde sus inicios hasta el presente, y los antiguos posiblemente sabían más de ello que nosotros. Siempre el hombre occidental tiene una mentalidad muy egocéntrica y muy prepotente en cuanto al saber, en cuanto al conocimiento. Nos pensamos que por construir edificios de 200 o 300 metros de altura, o ser capaces de llegar de Nueva York a España o a Francia en unas cuantas horas volando, nos creemos que ya somos los reyes y los adalides del conocimiento, y no es así. Nuestros antepasados sabían de muchas cosas mucho más que nosotros, y ese conocimiento, por desgracia, se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos. El fenómeno OVNI se fue perdiendo, digamos, el interés en la opinión pública más o menos en 2015-2016. Era un fenómeno ya bastante olvidado, bastante marginado. Pero de repente se empezaron a sacar ciertos gobiernos, como principalmente el gobierno de Estados Unidos, una serie de desclasificaciones que a mí por lo menos me causan bastante sorpresa. Por eso he titulado el vídeo Manipulación OVNI, porque desde luego nada de esto es casualidad. No penséis que un día se levantan por la mañana un buen hombre con corbata en el Congreso de los Estados Unidos y dice: vamos a desclasificar estos informes OVNIs, vamos a dar esta información, o vamos a simplemente a decir al mundo que no sabemos lo que son, pero que son reales. Obviamente nosotros sabemos que son reales y llevamos muchísimos años diciéndolo, pero ahora, ¿por qué sacan todo esto? ¿Por qué Estados Unidos saca el famoso informe del Pentágono? ¿Por qué China está destinando un buen dinero de su presupuesto anual a la investigación de los ovnis? ¿Por qué Francia está haciendo lo mismo? ¿Y por qué Inglaterra le está siguiendo los pasos? Todo esto no es casualidad, todo esto obedece a una estrategia quizá de desinformación, o quizá están siendo sinceros y nos están diciendo que no tienen ni idea de qué rayos es esto del fenómeno ovni. Pero desde luego lo que no podemos pensar nosotros es que esto es casualidad y que esto obedece a un sentimiento de amor fraternal por el mundo, y van de repente a decirnos que no saben lo que son para que todos juntos caminemos en una misma dirección. Todo esto sería muy bonito y muy idílico, pero lamentablemente los gobiernos no piensan como pensamos muchos, piensan de una manera mucho más egoísta. Entonces esto no es así. Desde luego tienen una intención más allá de lo que nosotros podemos pensar, y esa intención posiblemente es la desinformación o la manipulación, porque el tema OVNI, señores, como ya digo, lleva desde los anales de la historia, lleva presente con nosotros, y el gobierno de Estados Unidos, que es la nación todavía más poderosa del mundo, tiene decenas y decenas y decenas de investigadores y científicos contratados precisamente para investigar este extraño fenómeno. Lo ha tenido siempre y lo tiene ahora, pero lo ha tenido siempre, no es ahora que de repente empiezan a investigar. El fenómeno OVNI lleva siendo investigado en Estados Unidos desde final de la Segunda Guerra Mundial, me atrevo a decir. Ya había informes ovnis en esos tiempos. Luego, por supuesto, el famoso caso Roswell, pero ha habido muchos casos también en Estados Unidos, de los cuales ya me gustará en futuros vídeos poder contaros. Entonces todo esto obedece a una estrategia. No sabemos por qué ahora, pero desde luego han elegido un momento en el que ya el tema OVNI empezaba a no estar tan candente en programas, en informativos, en revistas. Cada vez era un fenómeno más denostado y más marginado, y ahora de repente otra vez cobra importancia porque determinados gobiernos están sacando desclasificaciones casi anuales. Periódicamente sacan desclasificaciones OVNI, sacan informes OVNI, y desde luego esto no es casualidad, y tenemos que estar muy atentos para darnos cuenta de qué es realmente lo que quieren, porque a lo mejor no nos están dando la realidad o la verdad de lo que hay detrás de este fenómeno, sino que nos están dando una información totalmente sesgada y totalmente manipulada por ellos mismos para hacernos creer una cosa que en realidad no es. A mí no me cabe duda que a lo mejor dentro de 2 o 3 años sale otro informe diciendo o titulándose el fenómeno OVNI por fin explicado. Entonces, para dejarnos ya, digamos, la carpeta cerrada y que todo esté
por ellos explicado. Posiblemente esto no pase, pero puede ser. Desde luego puede ser. Hay que estar muy atentos para ver cuál es el verdadero propósito que tienen con estas desclasificaciones, porque es muy curioso. ¿Por qué ahora? O sea, esto es casualidad. ¿Por qué eligen este momento? Desde luego es bastante curioso. Mirad, la Asociación de Aeronáutica y Astronáutica de Francia, que es una de las más importantes del mundo, creó una comisión técnica llamada Sigma II. ¿Y Sigma II de qué se encargaba Sigma II? Pues estuvieron estudiando durante 8 años y medio, casi 9 años, muchísimos casos ovni, no solo en el territorio francés, sino en el territorio europeo, incluso en algunos puntos también de fuera del continente europeo, estudiando fenómenos ovni, estudiando todo tipo de avistamientos, incluso de determinados encuentros ya, digamos, sobre el terreno. Y bueno, llegaron un poco a la conclusión, este informe, de que muchos de los ovnis, muchos de los avistamientos ovnis, la gran mayoría, afectaban no solo a nivel físico a las personas, sino que también se daba algún tipo de cambio mental, un cambio, podemos decir, espiritual, si queréis decirlo de esa forma. Con lo cual el fenómeno ovni, por supuesto, corroboraron, este informe de Sigma II corroboró que existía el fenómeno ovni, era real, y no solo era real, sino que afectaba a diferentes capas de la mente, e incluso estados físicos también. Con lo cual estamos hablando ya de que hay verdadero interés y una inversión bastante importante que están llevando a cabo diferentes países para desentrañar este gran misterio. Otra cosa ya es que no nos quieran decir toda la verdad, porque desde luego, como ya decía anteriormente, esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora están empezando a darnos pildoritas, están empezando a darnos trocitos de lo que ellos saben, pero en realidad saben obviamente muchísimo más. En este informe de Francia participaron no solo físicos, ingenieros, sino analistas informáticos, por supuesto militares también, porque los militares siempre han tenido una importancia muy grande en el fenómeno ovni. Los militares han tenido siempre un contacto más cercano, no solo por los radares, sino también por los encuentros con cazas, con aviones militares, con sistemas militares secretos, y los militares son los primeros interesados en preguntarse qué diablos hay en el cielo, qué hay ahí en el cielo que está, digamos, encontrándose con aviones y que está saliendo reflejado en diferentes aparatos militares como radares y que no tienen explicación porque aparecen y al cabo de unos segundos de repente desaparecen y a lo mejor aparecen a miles de millas, miles de kilómetros del punto de origen. Entonces, desde luego los militares tampoco conocen ninguna tecnología humana capaz de obrar semejante hazaña, de aparecer en un punto y de repente irse volando a otro en cuestión prácticamente de segundos, por supuesto violando todas las leyes físicas de las cuales conocemos. Los militares son un punto muy importante y desde luego sin su presión, pues muchas veces sería imposible investigar el fenómeno ovni por parte de los organismos oficiales, porque los militares son un estamento muy importante y están ahí siempre presentes, muchas veces haciendo de malos, otras veces haciendo de buenos, porque los militares también han ocultado mucha información de manera por supuesto voluntaria. Por ejemplo, en China también se está formando una especie de proyecto, todavía no está consolidado, pero se está creando y ya la inversión está hecha para intentar explicar el fenómeno de los ovnis, el fenómeno de los avistamientos. Y tiene una particularidad que a mí desde luego me parece muy interesante comentar, que es que están usando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para intentar establecer pautas o líneas comunes en cuanto a los avistamientos. Y esto es muy importante, me parece muy interesante porque supongo que todos los países irán un poco detrás, ¿no? Cuando algún país toma una iniciativa interesante y desde luego que se sale de la línea general y funciona, los demás países le siguen y por lo visto los chinos están bastante seguros de que la inteligencia artificial nos puede ayudar a desentrañar este misterio para establecer pautas, para establecer, digamos, algún tipo de patrón en cuanto a los avistamientos ovnis. Y lo que hacen es que la información que recogen, digamos, las diferentes regiones de China, porque hablamos de un país absolutamente titánico, gigante, pues cada región tiene un punto supongo que controlado por militares, en donde se recogen todas estas informaciones, todos estos avistamientos que no entran dentro de los avistamientos, digamos, normales de globos sonda o de satélites o de, en fin, todos los avistamientos que no tienen una explicación muy plausible o muy fácil de
de explicar, etcétera, todos estos avistamientos, por pequeños y estúpidos que puedan ser, van a un centro de control regional. En este centro de control se vuelve a hacer otro filtro, se vuelve a hacer otro análisis, se estudia bien cada caso, y si estos casos, algunos tienen explicación y otros no, pero los que no tienen todavía ni siquiera explicación en estos centros de control regionales van a pasar al centro de mando de control general. Hablamos de China, hablamos de un país en el que, por supuesto, los militares tienen una importancia muy grande, y es así como lo llevan. Todo esto en China lo controlan, por supuesto, los militares. Y cuando en estos centros de control todavía no son capaces de desentrañar o de dar algún tipo de explicación a cada avistamiento, uno por uno, digamos, pues van al centro de control nacional, y ahí es donde ya pasan un filtro absolutamente gigantesco con muchísimos profesionales, no solo científicos, físicos, sino también expertos en aviones estrellados, expertos en accidentes aeronáuticos, etcétera, que se encargan ya de desentrañar, se encargan de analizar cada caso por separado y con muchísima gente, con asesores, etcétera. Y esto es por supuesto, como ya digo, con la inteligencia artificial ayudando también, porque esto no olvidemos que es un misterio que lleva acompañándonos siempre. Desde luego, desde la Segunda Guerra Mundial se multiplicaron muchísimo los avistamientos. También es muy curioso, ¿no? Qué casualidad que los alemanes, los nazis, estaban investigando ya con cierta tecnología antigravitatoria, y de repente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a ver muchos casos ovni, muchos avistamientos, sobre todo en lugares muy cercanos al Polo Norte y lugares muy cercanos al Polo Sur. Es curioso, ¿no? Es como si quizá algunos alemanes podían haber sobrevivido y establecerse en puntos muy alejados como el Polo Norte y el Polo Sur, y hubieran desarrollado una tecnología que quizá luego fue a parar a, quién sabe, a Estados Unidos, o no lo sé, yo estoy elucubrando. Puede ser que sean extraterrestres, puede ser que no, pero esto es muy curioso. Y los chinos parece que se han dado cuenta de que hay algo que no cuadra, y están utilizando la inteligencia artificial, que muchas veces nos ayuda y nos ahorra muchísimo tiempo de análisis y muchísimo tiempo de estudio. Bien, esperemos que con los años se puedan ir sacando mejores conclusiones. Yo desde luego estoy seguro que el fenómeno ovni no solo existe, sino que es un fenómeno que todavía nos queda muchísimo por entender, porque no entendemos realmente lo que es. A veces le intentamos dar una explicación lógica, pero a veces en la vida no todo se puede explicar de una manera racional. Esto es un fenómeno que no obedece a ningún nivel tecnológico, a ningún nivel físico, desde luego. Si son naves extraterrestres, tienen una tecnología que prácticamente se asemeja a la magia, ¿no? Porque lo desconocido, al final, lo desconocido muchas veces lo podemos llamar incluso magia. Cuando una civilización tiene una tecnología de nivel 1 o ni siquiera de nivel 1 y de repente se encuentra con una tecnología que le apabulla, que es algo prácticamente que no puede asimilar, pues muchas veces lo confundimos con la magia, lo confundimos con lo divino, y así es como nuestros antepasados muchas veces dedicaban templos y dedicaban cánticos y dedicaban danzas a entidades que a lo mejor no eran dioses, a lo mejor no eran seres divinos, sino que quizá eran seres como nosotros, diferentes, que venían de una estrella o que venían de un sistema solar muy lejano y con una tecnología tan grande que para nuestros antepasados era imposible asimilar, y por eso los llamaban dioses. Quién sabe. Desde luego el fenómeno ovni sigue aquí en nuestro planeta, no se ha ido. Ellos están aquí, sean quienes sean, están aquí en nuestros cielos. A veces se ven, a veces no se ven, pero están aquí. Y desde luego lo que tenéis que preguntaros es por qué los gobiernos están empezando ahora a sacar muchísima información y muchísima desclasificación, porque esto no es casual, esto obedece a algún tipo de estrategia que tienen ellos. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis y que os unáis a la familia de los viajeros. Bueno, pues viajeros, un saludo y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.